Estoy contenta de volver a entrar a vuestras redes para traer esta reflexión en este día. No sé si está necesitado o si simplemente quieres ver algo diferente. Te puedo decir que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que Él va a responder a tu oración. Soy la pastora Lidia Rodríguez del Ministerio El Buen Pastor Internacional. Estamos en el 8000 Norwest 25 Street Doral. El teléfono a llamar para oración es 305-513-3940. 305-513-3940. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, @Maypi o por nuestra página web www.maypi.org. Ahí estaremos para contestarle inmediatamente. Queremos tener hoy una reflexión continuando a la anterior sobre cómo entender la autoridad. Y para eso vamos a Colosenses 3, 22 y 23, donde leemos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y todo lo que hagáis. Bien, lo entendemos, lo comprendemos, lo aceptamos también. Pero si en tu iglesia te piden que limpie los baños, ¿tú lo harías? Si Jesús te pide que manejes el autobús de la iglesia, ¿llegarías siempre a tiempo? Si Jesús te pide que ayudes al salón de niños de cuna en tu iglesia, ¿lo harías con cariño y con amor al tratar a esos niños? Si Jesús te pide que ores por tu iglesia y por el liderazgo, ¿con cuánto fervor lo harías? Cuando te ofreces como voluntario o cuando te ofreces por una asignación que Jesús te pide, de hacerle una sopa a un enfermo, de limpiarle a un anciano la casa, cualquier cosa, ¿lo harías? Esto nos lleva a la actitud de someternos a una autoridad. Estas preguntas. Cuando tú llegas como un señor o como un niño lindo a la iglesia y se te pide algo y te vemos paseando por los pasillos sin hacer lo que te hemos pedido, sabemos que no has entendido la autoridad. Dios establece en nuestras vidas personas que delegan, que Dios ha establecido en tu vida a alguien que te va a ayudar y te va a sostener en la dirección de tu tiempo. Romanos 13, 1 y 2 dice que Dios estableció las autoridades y todo el que resiste a la autoridad es a Dios a quien resiste.
Quisiera volvértelo a leer, no porque seas sordo. Dice que Dios estableció las autoridades y todo el que resiste a la autoridad es de Dios a quien resiste. Así que ahí te la dejo, a ver cómo la compones. Dios establece toda autoridad, encadena de mando bajo Él. Él es el que manda en el cielo, en la tierra y en el infierno. Desde el gobierno mundial hasta el gobierno eclesiástico, el cielo se rige bajo el principio de autoridad. Tú tienes autoridad en las cuatro paredes donde vives. Ese es tu gobierno. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, luego con sus arcángeles y sus serafines, son los que están sometidos a autoridad superior. Y ellos tienen que contemplar y obedecer esa autoridad. Si el arcángel Miguel te dice que te encargues de cierta situación de la tierra, el ángel no dice, espérate, déjame descansar. Pero es que solo él recibe órdenes. El ángel Miguel, no, el ángel Gabriel también está en la misma situación de autoridad, de comando, de obra angélica. Son huestes que no se le puede pedir a ellos, pero Dios sí los puede mandar. Dios estableció todos los cargos de autoridad. A la autoridad que descansa en Él. El hombre tiene que ocuparse de arropar esa autoridad para gobierno de su familia. Para someternos a esa autoridad, como es debido, es necesario tener la adecuada comprensión de lo que es la autoridad, de lo que es descansar en el cargo y no en el que lo ocupa. Si tú tienes un trabajo y te van a pagar por lo que tú vendas, los que están sobre ti tienen autoridad de mejorarte o de bajarte, porque son la autoridad y las compañías no pueden perder, pero tú sí puedes perder. Entonces, es por eso que un presidente de la Casa Blanca o de cualquier nación tiene autoridad sobre los ciudadanos que él gobierna. ¿Por qué? Porque ocupa un puesto de autoridad. En Números 20, el 8, del 8 al 29, deben de leerlo, es muy importante. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. Vemos que Moisés y Aarón estaban en rebelión en contra de lo que Dios les ordenó. ¿Cómo voy a hablarle a la roca? ¿Cómo voy a hablarle a la roca? Pero había una autoridad del Creador. No miraron que era el Creador. Enojado, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle. ¿Oído? Y Aarón estuvo a su lado en medio de tal rebelión. Ten mucho cuidado cuando se te mande a orar y decir, ya lo hice, tienes que volverlo a hacer. Ya lo hice, tienes que volverlo a hacer. Hay una autoridad que tú no sabes las veces que tienes que orar para rompimiento.
Entonces, Moisés le dijo a Aarón que trajera a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí Moisés recibió las instrucciones de Dios para que despojara a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y vistiera con ellos a su hijo Eleazar. Cuando eso sucedió, escuchen bien, Aarón murió. Cuidado con una orden de arriba y desobedecerla. Por muy santo que sea y por muy bueno. Nosotros somos dignos representantes del llamado ante el pueblo. Nuestra tarea es orar por el pueblo, por el necesitado, por el afligido, por el que no conoce este evangelio, pero sí conoce los demonios. Permanecía la autoridad del cargo sacerdotal, pero ahora descansaba sobre Eleazar. Cuando nos sometemos a la gente, escuchen, y a la autoridad, nos sometemos al cargo. El único derecho que tenemos para someternos a esa autoridad es cuando dicha autoridad viola directamente la palabra de Dios. Entonces sí podemos rebelarnos. Cuando se nos pide que hagamos algo que viola la palabra de Dios, entonces no debemos someternos, porque respondemos a una autoridad superior. Pero seamos verdaderamente honestos. Por lo general, esto no es lo que sucede. Esto no es lo que sucede. Casi siempre la rebeldía comienza cuando tienes que someterte a las reglas del salón de cuna de tu iglesia o a limpiar los baños. Siempre. Pero yo que traigo traje, yo que soy oficial, yo que soy pastor, voy a cerrar la iglesia. ¿Y cuál es tu problema? Falta de sometimiento. Otro tipo de autoridad que representa un papel principal en muchas iglesias locales es: así es como siempre lo hacemos o lo hemos hecho así. Tú traes un patrón de otra iglesia y quieres que ese patrón continúe en la iglesia donde estás ahora. Cuidado. Donde quiera que vayas, te vas a encontrar con esta autoridad. En realidad, no importa si estás de acuerdo o no con la manera en que se llevan a cabo las cosas. Si crees que el deseo de Dios es que participes en el ministerio de esa iglesia, debes someterte a esa autoridad. Si te enojas y comienzas a murmurar en contra del pastor o del líder que está sobre ti, entonces estás en rebelión. Escúchalo bien. Tú no estás en contra de las personas que ocupan tales puestos, sino que te estás oponiendo a Dios. Si tienes un problema con algo, toma un tiempo y haz un esfuerzo para hablar con tus líderes con buena actitud y amor, y permíteles que te explique por qué trabajan como lo hacen. La primera palabra que tienes que someterte, la primera estructura de autoridad, que es la única que te voy a dar, es Dios y su palabra. Si tú no eres un lector de la palabra, nunca podrás someterte en la autoridad. Y si quieres leer lo que te estoy hablando, está en Primera Carta de Juan 2, 3 y 4.
te habla de la autoridad. Vamos a confesar tú y yo. Padre Celestial, en esta hora confesamos nuestra necesidad de sabernos someter al liderazgo de la obra. Y que tu espíritu noble que nos sustenta venga a abrir capacidad para ese sometimiento. Amén y amén. Gracias, Jesús.